Gracias al Señor, pues podemos acercarnos de nuevo a su palabra, concretamente en el Evangelio de Juan, para conocer más a lo que hizo nuestro amado Salvador antes de ir a la cruz, ¿no? Porque realmente nos dice en el Nuevo Testamento que debemos de andar como Él anduvo, y para saber cómo andar de esa manera, pues debemos de conocerle más, ¿no? Y descubriremos, pues, cada vez que me acerco a la verdad del Evangelio, pues descubro algo nuevo, ¿no? del Señor Jesús, y para mí es un gozo y me está siendo de mucha bendición. Y sí que me gustaría algo que quede en mi corazón en cuanto a la última canción que hemos cantado, ¿no? Es una canción que nos habla de los sufrimientos de nuestro amado Salvador, llevando al pecado, de nuestro pecado, y me gustaría que cuando pidiéramos esta canción, que luego cantáramos otra canción que también pues hablara de su resurrección, ¿no? Porque es cierto que nuestro amado Salvador pues sufrió por nosotros, y gracias por ello que estamos hoy aquí, ¿no? Pero que también le podamos alabar porque Él resucitó, porque está al lado del Padre, y porque un día pues le vamos a ver, ¿no? Pero no quiero decir que la canción no sea correcta para nada, ¿no? Está hablando de los sufrimientos del Señor, ¿no? Pero que me guste también a saber que Él no se queda en la cruz, ¿no? Sino que luego, como esta mañana también José nos ha hablado, Él resucitó. Así que vamos a la Evangelio de Juan. No sé si recordáis en qué capítulo nos quedamos. Un poco un examen. Casi estamos en el 6. Habíamos hablado la última vez de la sanación del paralítico en el estanque de Bethesda, y me gustaría hacer un pequeño recordatorio de todo lo que hemos visto hasta ahora. Pues si el Señor lo permite, pues seguiremos avanzando en el Evangelio, ¿no? Pero como hay cosas que estoy viendo de que hay patrones de cómo el Señor Jesús pues actuaba que se repiten, creo que conviene que podamos un poco recordar muy rápidamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? A la primera vez que empezamos este Evangelio, pues precisamente recordamos, ¿no? ¿Qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias, así que llevar el Evangelio al mundo es llevar buenas noticias. Lo que implica esa buena noticia es que también hay una mala noticia, y es que hay una realidad, y es que el mundo está condenado, no porque Jesús viniera a condenarlo, el mundo ya estaba condenado por su pecado, sino que la buena noticia es que en esta situación en que estaba el mundo, el Señor Jesús vino a salvarlo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la esencia del Evangelio. Vemos también cómo se presenta el Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A los judíos podían entender esto por los ritos de los holocaustos que llevaban a cabo. Vemos también cómo Juan el Bautista dio testimonio de él. Fue el mayor de los profetas por el hecho de que Isaías y otros muchos profetas hablaron del Señor Jesús, pero no pudieron verle. Y Juan el Bautista fue aquel que pudo señalar con el dedo y decir: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos también como una persona que tenía tan claro su ministerio, tenía esa revelación del Señor de que Jesús era el Hijo de Dios, tuvo también dudas, porque vemos en la Escritura que muchísimos hombres de Dios, pues eso no significa que fueran personas perfectas y que no tuvieran dudas, pero sí que vemos que cuando tiene dudas, pues aún el Señor pues, le quiere, no le sorprende, ¿no? ni tampoco de alguna manera pues lo ve como algo malo, ¿no? Sino que hace unas señales y le dice a los discípulos de Juan que fueran a ver las señales que el Señor Jesús hacía, para que pudiera pues en ese momento duda que él tenía Juan, que pudiera pues afirmar su fe. También hemos visto un principio que a mí me hace mucha bendición, que es cuando Andrés, el hermano de Pedro, ve al Señor Jesús. Él quiere que Pedro venga a ver a Jesús para que le escuche lo que él dice. Vemos también como Felipe trae a Natanael, también le dice: ven y ve. Y creo que este principio, ¿no? de
ir a ver qué dice Jesús, pues es algo que hoy día pues también es así, ¿no? Que vamos a los evangelios y vamos a escuchar lo que él dice. Y no solamente es a personas que todavía no conocen al Señor Jesús, ¿no? Sino que para nosotros, los que somos hijos de Dios ya y que somos discípulos de Jesús, pues necesitamos venir al Señor Jesús y ver lo que él dice, ver lo que él hace para conocerle cada vez más. Vemos también algo que Juan el Bautista tenía muy claro, ¿no? Que aunque él tenía sus discípulos, pero su propósito principal es que estos discípulos que él tenía que fueran discípulos de Jesús, no que se quedaran toda la vida como discípulos de Juan, sino que él lo que quería llevarles era también a las personas a los pies de Jesús. Y tanto gozo que le daba a Juan el Bautista ver a personas que seguían a Jesús, que se sentía como si fuera el amigo del novio, ¿no? Aquel que es tan privilegiado de poder pues, cumplir el deseo del novio. Y aunque habían personas que eran discípulos de Juan que no acabaron de entender esto, ¿no? Porque se preocupaban que Jesús y sus discípulos tenían más discípulos, había más gente que se iban con ellos. Pero Juan, a la contra de lo que ellos podían pensar, dice, no, si yo soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Ver cómo hay personas que siguen a Jesús y que mi ministerio pues va menguando, pero el Señor Jesús va creciendo. Porque él tenía muy claro de que no se predicaba a sí mismo, ¿no? Así que nosotros debemos predicar a Cristo crucificado, no predicar la religión evangélica, ni predicar unas ideas, sino que cada vez tengo más claro, ¿no? Cuando alguna vez hemos estado hablando con alguna persona que no conoce al Señor, pues es lo mejor hablarle de Jesús y de lo que él hizo, porque es que el mundo no conoce. Antes Antonia decía, ¿no? En un rato que hemos estado ahí hablando, que hay mucha ignorancia, todo cada vez se convierte más laico, realmente no se conoce el Evangelio. Lo decía mi hijo el otro día, es que el mundo no conoce el Evangelio. Muchos de nosotros hemos crecido de pequeños con el Evangelio, lo hemos conocido pues como la religión de nuestros padres quizá, ¿no? Hasta que nos hemos dado cuenta de que el Señor lo que está buscando es una relación personal, pero es que el mundo no conoce ni eso, ni siquiera conoce el Evangelio. Y es lo que debemos hacer con gozo y con los medios que el Señor ponga en nuestra mano. Vimos también en el capítulo, no sé dónde exactamente, en el capítulo 4, vimos también lo de los samaritanos, ¿no? Ese grupo de personas socialmente completamente inaceptados para los judíos, personas que venían, que era una mezcla de razas y demás, que los judíos los odiaban, pero vemos cómo fueron, al menos aquí en el Evangelio de Juan, como fueron los primeros que en grupo pues creyeron en el Señor Jesús, ¿no? Aquellos que los judíos pues no los tenían en poco. Y vemos también que aunque ellos pues tenían su manera de ver las cosas, y de alguna manera pues esta mujer samaritana habló con el Señor Jesús y tuvo cierta discusión, pero esa discusión que tuvo esa persona fue porque buscaba la verdad, ¿no? Buscaba la verdad hasta el punto de que luego va a los suyos y les dice, oye, que he visto a esta persona que me ha dicho todo mi pasado, que quizás sea el Cristo, dándonos a entender, o yo veía, ¿no? que las personas que quizá pensamos que más rechazo puedan tener, que no tiene por qué ser así, ¿no? Porque esta samaritana tuvo realmente una inquietud y estuvo hablando con el Señor y luego trajo a los demás y creyeron muchos aquel día por la palabra de ella, pero también nos dice que cuando fueron al Señor todavía creyeron muchos más, ¿no? Así que no nos debemos pues poner prejuicios de pensar, esta persona yo creo que esta no va a recibir el Evangelio, ¿no? No es así, porque al final el poder de la palabra del Señor, el poder de su Espíritu, y por eso es algo que también pues a mí me ha confrontado y creo pues lo quiero llevar siempre presente. Y lo último que vimos, que también es algo que al menos en mi vida, en mi familia, en la iglesia, es muy importante, el poder ver cómo el Señor Jesús no actúa siempre como nosotros pensamos, ¿no? Vimos las bodas de Caná, como había un problema y se había acabado el vino, y la manera de actuar del Señor es pidiendo a las personas que llenaran tinajas de agua.
Y podemos pensar, ¿por qué el Señor no llenó directamente las tinajas de vino, ¿no? Bueno, porque sus caminos, pues, Él a veces no los podemos entender, pero Él quiere cumplir un propósito en nuestras vidas y nos quiere probar también. Probó la fe de aquellas personas que llenaron aquellas tinajas tan grandes de agua y, como vimos, ¿no? Que de aquella no era una manguera que ponías allí, le dabas a grifo y se llenaba, sino que había un trabajo para hacer y de cierta manera que perseverar en ello, y el Señor pues convirtió el agua en vino. Vimos también como aquel hijo, aquel padre de aquel oficial que tenía un hijo enfermo, que le pide al Señor que viniera a su casa a sanarle, y el Señor no va a su casa, pero sí que le sana, ¿no? Vemos también el caso ahora que vamos a acabar hoy, porque no acabamos, el caso del paralítico, ¿no? 38 años paralítico sin poderse mover, y él deseaba descender al estanque de Betesda para ser sanado, y este paralítico lo que le pide al Señor es que le pudiera llevar al estanque, ¿no? Y el Señor no necesita llevar al estanque, Él mismo coge y le sana y le da la solución que él necesitaba, ¿no? Pero que no nos... Imaginaos que el paralítico, no, Señor, es que yo quiero que tú me lleves. Pues todavía seguiría paralítico, ¿no? Por mucho tiempo más, ¿no? Así que esto es como el Señor obraba y creo que sigue obrando en nuestros días. Hay una historia inventada que seguramente que algunos conoceréis, que el otro día me acordaba, es inventado esto, de una persona que cayó al mar, se cayó de un barco y bueno, estaba allí en medio del mar y no le quedaba otra que morir ahogado. Y él era cristiano y se acercó a un barco con un salvavidas en la mano y se lo quiso tirar. Y dijo, cógete el salvavidas que te podemos salvar. Y le dijo, no quiero que mi Dios sea el Dios quien me salve. Así que puedes continuar con el barco, que mi Dios me salvará. Luego pasa otro barco y lo ve allí, ¿no? Pasando necesidad, y le toma, cógete la escalera y sube y dejará de estar allí. No, que mi Dios me salvará, que yo oro al Señor y Él me va a salvar. Y de todo esto pues van pasando los días, se hace con un helicóptero también, ¿no? Que lo ve allí y también le tira una cuerda y dice que no. Al final se muere ahogado, ¿no? Y cuando llega al cielo, hablando con alguien allí, le dice, no sé qué ha pasado, porque no sé por qué el Señor no me ha querido salvar de eso. Cuando yo oraba a Él, y le respondieron, ¿no? Pues el Señor te envió un barco con un salvavidas, te envió un barco con una escalera, te envió un helicóptero y tú no quisiste, ¿no? Porque él tenía en su cabeza cuadriculada como él creía que debía ser sacado de esa dificultad, y no estaba viendo que el Señor estaba enviando esa ayuda como él quizá no esperaba, ¿no? Así que en este punto estamos, que el paralítico es sanado, y vemos que, como leeremos ahora a partir del versículo 8, que esto lo hizo en día de reposo, aquella fecha en la que los judíos pues debe ser una fecha que se guardara de todo trabajo. Y leeremos desde el versículo 8 hasta el 29. El Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. En algunas otras traducciones dice que Jesús se había apartado sigilosamente de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja,
y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Me gustaría orar para que el Señor nos dé sabiduría para poder ver lo que el Señor nos quiere decir aquí. Padre, te quiero dar gracias por este pasaje de tu palabra que hemos leído, estas palabras de tu Hijo, y que tú nos des, tu Espíritu nos dé gracia y sabiduría para poderlas analizar o poderlas meditar, y que para que tú las hagas en nuestro corazón, Padre. Y te pedimos tu dirección. Y te lo pedimos con fe, pidiéndote sabiduría, sabiendo que tú nos la das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos con esta sanación, y en primer lugar lo que podemos ver aquí, ¿no? Que el Señor Jesús, a la hora de ayudar a esta persona, a este paralítico, pues él sabía que el sanarle le iba a traer problemas, porque iba a hacerlo en el día de reposo, un día que era sagrado para los judíos. Y tenemos que entender que cuando la Biblia que nos dice en los judíos, dice los judíos, se está refiriendo no sí a todo el pueblo judío, sino está refiriéndose más, como muchos hermanos dicen, a los líderes judíos, ¿no? Aquellos que estaban pues como líderes de la religión y de otros casos, ¿no? Y así que Jesús pues no tiene temor al hombre. Al momento de ver un necesitado, él no, de alguna manera, el hecho de que fuera el día de reposo, pues él no lo hace así, ¿no? Y creo que eso también es una enseñanza para nosotros, ¿no? José esta mañana nos ha hablado de José de Arimatea, ¿no? Que él, pues, conociendo al Señor, pues él no tuvo temor al hombre. De hecho, él era un miembro del concilio, que él se opuso a todo lo que hicieron con el Señor, pero después está al punto, ¿no?, de ir a buscar su cuerpo cuando se estaba enfrentando a unos riesgos realmente, ¿no? Y vemos que el Señor Jesús, pues, al hacer algo que iba a ser impopular, el decirle a alguien que tomara su lecho y andara, pues él aún así hace esta obra, ¿no? Porque él estaba haciendo la voluntad de su padre era que esta persona fuera sanada. Y vemos cómo se le oponen, ¿no? Los judíos, estos líderes, que les dicen que no te es lícito llevar tu lecho. Y vemos que estas personas no solamente porque podemos pensar de que estaban en contra de lo que el Señor hizo, que es así, pero no solamente estaban en contra de lo que el Señor hizo, sino que estaban en contra de lo que esa persona hizo, que era coger su lecho y andar, porque vieron esos dos problemas, ¿no? Y vemos ahí como el enemigo, pues a una persona que el Señor Jesús pues estaba tratando con ella, pues ahí el enemigo ya ponía su maquinaria para que esa persona que había experimentado
algo muy grande, ¿no? Que era ser salvo de esa parálisis que tenía de 38 años, que se dice rápido, pero es toda una vida. Y ahí el enemigo pues ya quería, en lugar de ensalzar la obra del Señor y poder ver la maravilla que el Señor había hecho ahí, pues ya quería traer otros problemas allí para esta persona, ¿no? Y me hizo mucho bien leer cuando dice que el Señor se retiró de esta situación. Podemos no entenderlo, ¿no? Incluso decir, vaya hombre, deja al pobre hombre este con el problema, con estos líderes, ¿no? Pero cuando dice el Señor que se fue sigilosamente, pienso que quizá el Señor no era un momento de ponerse a discutir con esas personas y que estuviera el paralítico ahí en medio, pues viendo como el Señor discutía con ellos y vemos que el Señor se quitó del medio en ese momento, ¿no? Y no significa que el Señor se despreocupara de esa persona paralítica, porque luego vemos que el Señor fue a buscarlo y le halló. Pero vemos que el Señor tiene paciencia, ¿no? En las situaciones que a veces quizá otro hubiera dicho, bueno, pues ahora eres sanado, pero que sepas que hay otro problema, que es la salvación del alma, y queremos pues a esa persona pues decirle todo el mensaje de golpe y de una, pero vemos que el Señor Jesús ahí lo hizo en 2 veces, y vemos que lo hizo también después en Juan 9, vemos que lo hizo con el ciego también, el ciego en el estanque de Siloé. Primero le dio la vista y más tarde el Señor le habla de su propia persona, y vemos que el ciego pues el reconoció al Señor Jesús y dice que le adoró, ¿no? Y vemos aquí el Señor que hace lo mismo. Primero hace una obra en él a nivel físico de su enfermedad. En ese momento pues rehuye el discutir con estas personas y el Señor va a buscarlo, porque vemos que en el versículo 14 dice que Jesús le halló en el templo. Esta persona, después de haber sido sanada, no sabía exactamente por quién todavía, porque nos dice en el 13 que no sabía quién fuese, porque el Señor Jesús se había apartado, ¿no? Pero vemos que después de 38 años en el estanque de Betesda, el primer sitio al que va esta persona es al templo. No nos dice para qué fue al templo. Podía quizá ir para saber más, para querer entender lo que había pasado. Quizá fue por agradecimiento, no lo sabemos, ¿no? Pero en cualquier caso vemos que el Señor Jesús no le dejó, ¿no? Él se fue de aquel lugar en ese momento, pero luego el Señor Jesús va y le halla y le dice estas palabras, ¿no? Le dice que mira, en el versículo 14 dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Y en esta búsqueda del Señor, ¿no? Yo pues, hace tiempo me daba cuenta y le daba gracias que el cuidado del Señor con nosotros y el llevarnos por circunstancias que nos acerquen a Él, creo que no empieza en el momento de nuestra conversión, sino que empieza mucho antes. Empieza cuando todavía no le conocemos. Él está poniendo en situaciones, a veces situaciones que no nos van a gustar, o situaciones de diferentes índoles, pero que van a generar una necesidad de buscarle. Y pienso que esto el Señor lo hace tanto cuando somos creyentes como cuando todavía no le conocemos, porque si os fijáis, esta persona, y luego tenemos en más detalle, pero no nos dice claramente el pasaje que esta persona creyera en Jesús. Quizás os sorprende, pero si vamos al caso del ciego del estanque de Siloé, sí que nos dice claramente que esa persona sí que creyó en el Señor. En cualquier caso, no quiero perder la esencia de lo que el Señor nos está diciendo aquí, pero sí que el Señor pues busca a las personas, ¿no? Y que en su soberanía pues nos dice la Escritura, ¿no? Que aún en el vientre de nuestra madre, ¿no? Él ha estado ahí guardándonos y guiándonos para acercarnos a Él, porque al fin y al cabo tampoco nos dice aquí en este pasaje cuál fue la causa de este paralítico, de esa enfermedad. En el caso del ciego, que leeremos otro día, sí que nos dice que era de nacimiento, y bueno, algunos piensan que era porque sus padres pecaron. El Señor Jesús les aclara que no tiene nada que ver, pero aquí no nos dice que fuera de algo de nacimiento, podía haber sido un accidente,
Y es cierto, ¿no?, que a veces, pues, bueno, hay personas que pueden tener enfermedades como consecuencia de algo que han cometido, pero también es verdad de que por causa del pecado, pues, hay enfermedades que realmente, pues, son complicadas, ¿no?, de entender, pero no tenemos que olvidar de que José también ahora, ¿no?, nosotros vivimos un cuerpo de pecado todavía, ¿no?, y que sufre enfermedades, sufre dolores, pero a pesar de todo, a pesar de estas enfermedades, sea cual sea la causa, el Señor le dice realmente lo que es importante a este paralítico, ¿no? Le dice: mira, has sido sanado de tu enfermedad física. Dice: pero si sigues en vida de pecado, si realmente no dejas que yo te salve, te va a venir algo peor. No estamos hablando de una enfermedad peor que el ser paralítico, no que estamos hablando de algo mucho peor, que es la condenación eterna. Así que el Señor Jesús usó este milagro de sanarle, ¿no?, de darle esta sanación, para después hablarle de lo realmente importante. Y vemos una manera de actuar del Señor Jesús que también se repetirá a lo largo del Evangelio, ¿no? El hecho de acercarse a una persona con necesidad y quizás no en ese momento, quizás sí, ¿no?, pero en este caso no fue en ese momento, pero no sé si unos días más tarde o más tarde, no lo sabemos, vemos que el Señor le habla de lo que es realmente importante, que realmente no lo es todo, no te da la sanación física y aquí es la meta. No tiene que ser tu meta, sino que tu meta tiene que ser que realmente, pues, seas salvo, y eso debemos tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que lo que el Señor quiere ir muy por encima de que en esta vida corta que estamos aquí en la tierra, pues seamos sanados, que realmente, pues, seamos salvos y le podamos servir. Y de hecho tuvo un poco de conflicto, ¿no?, cuando leí este versículo, porque no lo acababa de entender cuando dice que no te venga alguna cosa peor. Pero es lo que os decía, ¿no? No se da por hecho que esta persona, pues, fuera nacida de nuevo, pero sí que el Señor, pues, le dice lo importante. Así que podemos estar mucho tiempo intentando concluir si el paralítico fue nacido de nuevo o no, pero como un hermano una vez decía con un pasaje también del Evangelio, ¿no?, a veces podemos centrarnos en un punto que quizá no es lo más importante de ese pasaje y perder la esencia del mensaje, ¿no? Que lo importante para el mundo es que sea salvo a nivel espiritual, que su alma sea salva. Así que vemos que esta persona fue salva, el Señor Jesús, pues, se le presenta a él, y lo que sí que pasa en el versículo 15 es que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era quien le había sanado. No sabemos con qué intención, pero en cualquier caso las personas allí supieron que Jesús le había sanado, y seguramente, pues, pues habrían personas que quisieron saber más, ¿no? O sea, el Señor Jesús no obró esto solamente para esta persona, sino que seguramente también esto fue un testimonio para otras muchas personas que se acercaran a él, ¿no? Y vemos aquí estos judíos todavía aquí, pues, queriéndose enfrentar con él hasta el punto de quererle matar, olvidándose que había sanado un paralítico, que era lo importante, ¿no? Y que le querían matar porque hacía las cosas en el día de reposo. Y el Señor les responde y dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Claro, esto todavía se enfureció mucho más, porque ya no solamente Jesús como persona que le veían, ¿no?, hizo una obra en el día de reposo, sino que decía que él era el hijo que él era Dios, haciendo ver que Dios también, para hacer esto, no importaba que fuera día de reposo o no. Entonces, claro, eso ya, se pusieron de uñas, ¿no?, porque decían que Dios era así, y mi Padre también trabaja, ¿no? Y me acordaba de un versículo que en el Salmo 121, no sé si lo tengo así, en el Salmo 121, en versículos 2 y 4.
Bueno, podemos leer desde el versículo 1. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Vemos aquí como tenemos esta promesa de que el Señor no descansa en lo que es nuestro cuidado, en lo que es la obra que Él está haciendo en nosotros, en lo que es su guarda, ¿no?, que Él nos da. Él ahí no descansa, ¿no? Él ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin, en toda circunstancia, en todo momento. Y recordaba este versículo y lo relacionaba con esto, ¿no? Cuando dice el Señor Jesús que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que es una pena, ¿no?, que estas personas con su religión, que en principio, pues, la religión de la ley de Moisés y demás, pero que se fijaran en este punto en que no dieran gloria al Señor que había sanado a esta persona, ¿no? Y luego vemos que en el versículo 19 en adelante, lo que está aquí, el Señor Jesús es afirmando su deidad, ¿no? El miércoles hablábamos de algunas sectas que no reconocen esto, ¿no?, que Jesús realmente es Dios. Pero aquí lo dice muy claro, ¿no?, en todo el capítulo, cuando Él dice que mi Padre trabaja y yo trabajo, y sigue diciendo, ¿no?, todo lo que dice aquí, que todo lo que va a hacer el Padre, Él también lo hace, y realmente está identificándose como Dios. Y nos dice en el versículo 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y me gozaba aquí, ¿no?, porque aquí realmente estarían los discípulos pues maravillados realmente de esta sanación milagrosa de esta persona que había estado tantos años paralítica, que ahora pudiera pues andar. Pero el Señor les dice también, un poco en la línea que es lo que le hizo al paralítico, ¿no?, que hay mayores obras que estas que todavía os tengo que mostrar. Y para mí esta mayor obra que tiene que mostrar pues es la salvación que Él tenía preparada para en poco tiempo, en pocos años, pues ya consumarla en la cruz, ¿no? Y por eso le dice, ¿no?, que mayores obras que estas, que realmente el Señor sí hizo milagros y sana, pero realmente todavía tenía una obra mayor que mostrar. Y nos dice también en el 21, porque el Padre, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y me acordaba del capítulo Juan 3, ¿no?, que lo hemos leído antes, que dice que de tal manera amó Dios al mundo para todo aquel que en él crea, ¿no? Estos son a los que Él quiere dar vida. Aquellos que Él quiere dar vida son aquellos que creen en Él, como el Hijo de Dios, como aquel que quita el pecado del mundo. Y algo también aquí que me tuve que pedir al Señor, ¿no?, luz, porque dice que porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El Señor nos dice en Juan capítulo 3 que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo, ¿no? Nos dice también, creo que tengo aquí en los versículos, sí, no hace falta que lo busquéis, pero en Juan 12, versículo 47-48 nos dice, estás hablando del Señor Jesús también, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y luego aquí acabamos de leer que el Padre da todo el juicio al Hijo. ¿Qué significa esto, no? A veces muy erróneamente, y no sé si me sabré explicar, el Señor nos dice que Él no vino al mundo para juzgarlo. Pero a veces he pensado como que, bueno, pero ahora una vez el Señor Jesús pues, ha ofrecido la salvación a todo el mundo, pues ahora sí que juzga a uno, juzga a otro, pero realmente todavía no ha llegado esa hora en que el Señor Jesús
a estar juzgando al mundo. Va a llegar, porque nos dice en el versículo 48, que acabamos de leer, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque él me ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero fijaros lo que dice en el siguiente versículo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que vemos que sí que estamos en un tiempo en el que ahora la salvación es gratuita para todo aquel que cree, pero el mismo Señor Jesús, pues el Padre le ha dado potestad para juzgar, y un día, pues en el día postrero, Él juzgará a la humanidad por no aceptar estas palabras del Evangelio que estamos leyendo ahora mismo, ¿no? De hecho, en Hechos 17 también nos dice, hace falta que lo busquéis, Hechos 17, en el versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por lo cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que el Señor Jesús, pues la primera vez que vino a esta tierra, vino a traer salvación, y seguimos en ese tiempo de gracia, pero también es parte del Evangelio, pues a poder explicar, ¿no?, que como el Señor Jesús le dijo al paralítico, que vendrá algo peor, vendrá algo que en el que pues si no has aceptado el mensaje de salvación, pues tu propio pecado te va a condenar, ¿no? Y que lo importante es necesario no creer en el Señor para ser salvo. Y nos dice también, siguiendo nuestra lectura en el versículo 24, algo que también lo está repitiendo, y lo vimos en el capítulo 3, en este capítulo lo hemos visto, pero en el 24 lo vuelve a decir, y sabemos que cuando en el lenguaje hebreo se repite algo, como este de cierto os digo, es que el Señor quiere hacerle mucho énfasis a esto, ¿no? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que tenemos esta promesa, ¿no?, de que aquellos que hemos creído en el Señor no vamos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. Nos dice también en Efesios 4 que hemos sido sellados por el Espíritu para el día de redención. Y también nos dice unos versículos que quiero leer también en Efesios capítulo 1. En el capítulo 1, versículos 13 y 14, que dicen, en Él también vosotros, en Cristo, está hablando, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que qué bueno, ¿no?, que somos parte de esta promesa, si hemos creído en el Señor Jesús, de que no vamos a ir a condenación porque hemos sido sellados con el Espíritu, no es algo que no podemos perder, ¿no? Así que podemos pensar, bueno, pues si la salvación ya la he adquirido y no la puedo perder, pues bueno, a vivir como quiera, ¿no? Porque total, pues qué mejor que vivir estos 4 días que tengo en la tierra, pues haciendo lo que me da la gana, porque la salvación la tengo asegurada. Y creo que es un error muy grande y es una señal de que quizá si vives así, que no hayas conocido realmente al Señor Jesús. O sea, no es que pierdas la salvación, sino es que quizá nunca la has tenido, ¿no? Porque realmente no has conocido y no has nacido de nuevo, que es lo importante. Nos dice en Juan 3, nos dice que el mundo le rechazó porque no quiso ir a la luz, prefirió vivir en tinieblas, ¿no? Realmente el que desea la verdad va a la luz, porque dice que el malo dice que no quiere la luz para que sus obras no sean expuestas, pero el que quiere la verdad y quiere vivir en verdad, sí que quiere ser alumbrado para que el Señor le alumbre y le muestre
qué hay realmente para poder ir a sus pies, ¿no? Y pedirle perdón y pedir en arrepentimiento, pedir que sea salvado, ¿no? Nos dice también en Juan 12:46, yo, la luz, está hablando el Señor Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Si alguien dice que ha conocido pero permanece en tinieblas, pues realmente es que nunca ha nacido de nuevo, ¿no? También nos dice también en Juan que el que practica la verdad viene de la luz. Así que si hay alguien que tiene alguna debilidad, algo que realmente nos conforma al Señor y no tiene ninguna lucha y yo ya estoy bien así, yo prefiero que esto pues lo llevo yo solo sin que nadie lo sepa y no tiene esa necesidad de ir a la luz, pues es una señal muy mala, ¿no? Así que lo que el Señor quiere es que vayamos a la luz para poder pedir perdón, ¿no? Y no vivir en esas tinieblas, que es una situación pues muy peligrosa, la verdad, ¿no? Porque puede ser algo que no hayamos conocido al Señor realmente como nuestro Salvador. Y en estas luchas que podamos tener, pues siempre realmente hay cosas en nosotros que nos cuestan, ¿no? De alguna manera, pero el Señor nos ha dado medios para poder pues, luchar con las tentaciones, con todas estas cosas, con los apetitos de nuestra carne, y es ocuparnos de sus cosas, ¿no? Ocuparnos de la salvación, pues tener relación con hermanos, congregándonos, de manera que seamos alentados, de manera pues que esa llama que nosotros que a veces pues, se puede enfriar, ¿no? Que realmente sea reavivada, porque hay un versículo que dice, ¿no? Que Él no apagará el pabilo que humeare, así que es algo que también pues, que tengamos luchas, que podamos seguir yendo a los pies del Señor, como decía al principio, y que si realmente pues, estamos cómodos en vivir en pecado, pues quizá que nos pongamos delante del Señor, ¿no? Y pedirle que Él venga a nuestra vida. Y nos sigue diciendo después en el versículo 25, dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Está un poco en la misma línea, ¿no? Les está diciendo que los muertos, en este caso los muertos espirituales, no los muertos físicos, porque más adelante nos habla de los muertos que están en los sepulcros, pero dice que la hora viene y ahora es, porque en poco Él iba a ser crucificado. Dice que los muertos espiritualmente, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y dice que esos muertos, por una obra del Espíritu milagrosa, porque los muertos no pueden oír, tienen el Espíritu muerto, pero el Señor hace que en un momento de nuestra vida, pues aún estando muertos, que podamos escuchar la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y luego nos habla, ¿no? También en el versículo 28, que no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Así que aquí está hablando de otros muertos, que son aquellos que sí que han fallecido físicamente y un día van a ser resucitados para ser juzgados, ¿no? Si han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, pues ahí van a tener pues que todo su pecado, toda su paga ya la llevó el Señor en la cruz, y por lo tanto esa resurrección será para vida. Pero aquellos que no han conocido al Señor, pues murieron ya en condenación, ¿no? Así que bueno, esto era lo que el Señor me hablaba en este pasaje, en ver que no todo es aquí, pues que es cuando hablemos con las personas, que tengamos esa paciencia, esa sensibilidad, y que sea el Espíritu que nos guíe para, en un momento el Señor le sanó, pero más tarde luego el Señor le busca y le va pues poco a poco pues hablando, que no seamos impacientes también, ¿no? en coger a una persona, y como decía José también hace unas semanas, ¿no? El hecho de poder pues que se nos dé gracia para crecer en confianza con personas, con vecinos, con personas que conocemos que no conocen al Señor, para establecer una
una amistad, entenderme la palabra, que nos permita y nos dé pie a poder pues hablarles del Señor. Un día que será, pues no sé, al menos a mi mujer lo compartí el otro día, ¿no? Será una pequeña parte del Evangelio. Otro día será otra parte, no tiene por qué ser todo de golpe. Que no nos quedemos con ese mal sabor de boca, ¿no? Que estás hablando con alguien y le podría haber dicho esto, le podría haber dicho lo otro. Me he dejado de decirle esto, bueno, el Señor te dará otra oportunidad para poder hablar más con esta persona, ¿no? Y bueno, me siento realmente, pues bastante torpe de realmente este pasaje, pues me ha sido un poco difícil, pero pienso que al final no son mis palabras, sino que es la palabra del Señor, que la podamos escuchar y que pues la grabe en nuestros corazones, y que en el momento que las necesitemos, pues al final el Señor nos dice, ¿no?, que abunden la palabra de Dios en vosotros, y esto es lo que debemos hacer. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros, y que el Señor bendiga su palabra y la grabe en nuestros corazones, porque seguro que en momentos de nuestra vida pues, lo vamos a necesitar, y Él nos la va a traer a la memoria. Pues solamente era esto.